Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a leer una escritura en Mateo capítulo 15 a partir del versículo 21. Mateo capítulo 15 a partir del versículo 21. Vamos a leer dos historias muy interesantes. Una de ellas es la que viene aquí en Mateo capítulo 15 versículo 21 en adelante. Dice así: Luego Jesús, déjeme, corrijo la versión, vamos a leer la versión 1960. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, ¿a quién? A Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante Jesús diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer se presenta ante Jesús diciéndole, socórreme. Dice la mujer, socórreme. Y le dijo, Señor, déjame, solo quiero ver la parte donde dice, ok, viene al principio en el versículo 21. Dice una mujer cananea que se había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En algunas Biblias el título de esta historia dice la fe de la mujer cananea, en otras versiones dice la fe de la mujer gentil. Y aquí podemos ver algo muy interesante. Podemos hablar muchas cosas acerca de qué significa que el Señor Jesucristo andaba en la región de Tiro y de Sidón. Esta región tiene que ver con la descendencia de Jacob, con que sus hijos, las familias de Jacob, recuerde que Jacob se llamó Israel, las familias de Israel que vivían en aquella región tenían que ver con la descendencia y la bendición que Dios habló a través de Jacob a sus hijos, o la profecía de los últimos tiempos o de los tiempos del fin que Dios habló a través de Jacob a sus hijos para sus familias. Ahora, por ejemplo, en Jacob habla acerca de los últimos tiempos, no lo vamos a ver, pero esta profecía de Jacob hacia sus hijos, pero también algunas otras escrituras hablan de los tiempos del fin. Y muchos describen que los tiempos del fin tienen que ver con los últimos tiempos de Jesús a la fecha. Pero ahora estamos al final del tiempo o de los últimos tiempos. Estamos en la culminación de los últimos tiempos. Pero es muy importante que podamos entender algo. En el tiempo del fin o en los últimos tiempos de los profetas, en los últimos tiempos del fin de la ley. Porque recuerde que Jesús no solo
nació sin pecado, no hizo pecado ni se halló en el pecado, pero vino a cumplir la ley y llevarla a su término. La ley fue dada para manifestar al hombre su condición de pecador. La ley es santa, no puede santificar al hombre. La ley es buena, no puede hacer bueno al hombre. La ley es justa, pero no puede justificar al hombre, porque el hombre no puede cumplir la ley, porque en su condición separado de Dios, en su condición de destituido, recuerden Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así nacemos más bien, pero somos justificados por la fe en Cristo. Así es que ahora ya no estamos destituidos, pero hemos sido aceptos, altamente favorecidos en el amado, dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 6. Los creyentes nacidos de nuevo, los que hemos creído en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, y hemos recibido la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia, los que hemos recibido el poder de su perdón y de su salvación, de su sacrificio en el Calvario, y que entendemos y creemos que no solo Él sufrió, pagó por nuestras deudas, llevó nuestras enfermedades, entregó su vida para morir en nuestro lugar y resucitó para nuestra justificación. Así es que hemos sido aceptos en Cristo, hemos sido aceptos para con Dios en Cristo, en el amado, que es Jesús. Somos altamente favorecidos para con Dios. Ahora, justificados por la fe de Jesús, tenemos paz para con Dios. Pero aquí esta mujer era una mujer gentil, no era una mujer judía. Y Jesús le dice a los discípulos, cuando los discípulos le comentan acerca de esta mujer que estaba clame y clame al Señor Jesús, pero Jesús no le hacía caso. Y entonces Jesús les responde a los discípulos. Dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer no era judía, esta mujer no era del pueblo de Israel, esta mujer no estaba bajo ningún pacto. El pueblo de Israel estaba, digamos que bajo el pacto de Abraham. Por eso Jesús vino a lo suyo para rescatar y salvar a los suyos, pero los suyos no le recibieron, no creyeron en él. Y entonces dice la Escritura, primera de Juan, capítulo 1, que a todos los que le recibieron, es decir, Dios extiende su misericordia y la abundancia de su gracia, no solo a la casa de Israel, sino a todo el mundo. En la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo se abre esta posibilidad para todo el mundo, y por eso la Escritura describe en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor, que vino a lo suyo para salvar a los suyos, a los judíos, y los suyos, como no le recibieron, como le rechazaron, extendió la abundancia de su gracia y su misericordia y su amor y su salvación y su perdón para todo aquel que cree. Así es que de tal manera que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre y en su obra terminada, completa y perfecta. Cuando hablamos a los que creen en su nombre, es hablar de aquellos que creen en la persona divina de Jesús, que se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue a la cruz, pagó por nuestras deudas, sufrió el castigo para darnos paz, resucitó para nuestra justificación. Así es que todos los que le reciben, los que creen en su nombre, Dios les da el poder, por el poder de Dios, no por la voluntad de los hombres, por el poder de Dios, no por el poder de los hombres, sino por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Dios nos hace nacer de nuevos y nos adopta, nos acepta, nos da un espíritu de adopción, nos adopta como hijos, nos acepta altamente favorecidos en Cristo como hijos amados. Así es que esta mujer no estaba en pacto. Jesús, recuerde, no había ido a la cruz aún. Esta mujer no era judía. Y Jesús les dice a los discípulos: ¿por qué vienen y me dicen respecto a esta mujer? Si esta mujer no es de los judíos. Y yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando Jesús dice estas cosas y la mujer no ve respuesta, viene a los pies de Jesús y se postra ante él. Y le dice: Señor, socórreme. Y Jesús le dice: no es bueno, no es correcto, no es sabio, no es de buen nombre, no tiene virtud alguna que le quitemos el pan
de los hijos para echarlo a los perrillos. Nadie en sus 5 sentidos, nadie que actúe al menos por sentido común, nadie que sea humanamente responsable, es decir, que tenga ya uso de razón, criterio, madurez, va a tomar el alimento de sus hijos para darlo a sus mascotas. Nadie lo va a hacer. Es decir, no puedes dejar al hijo sin comer por alimentar a tus mascotas. Sabemos que hoy en día las cosas se han tergiversado. Muchas personas, muchos matrimonios inclusive, lastimosamente prefieren tener mascotas y no tener hijos. Gastan miles en mascotas y no quieren tener la responsabilidad de tener hijos. Pero bueno, hablando en sentido común, hablando en un entendimiento claro, humanamente hablando, nadie va a quitar el pan de los hijos y dejarlos sin comer para dárselo a las mascotas. Y Jesús le dice estas cosas a la mujer. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer le dice, sí, Señor, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando Jesús se refiere a los hijos, se refiere a los judíos. Cuando se refiere a los perrillos, se refiere a los no judíos. Culturalmente hablando, hay razones por las cuales se puede, o los judíos decían que los gentiles eran como perrillos. Jesús no está ofendiendo a esta mujer, Jesús está hablando de acuerdo a la cultura de aquellos tiempos, a la cultura de Israel, de acuerdo a los sistemas a cómo ellos se relacionaban también con los gentiles. Pero Jesús está hablando también de una manera simbólica, haciéndole ver a esa mujer que Jesús, lo que Jesús tenía era tan apreciado y tan poderoso, y que había Él descendido del cielo para venir a salvar al pueblo de Israel. Ahora, cuando esta mujer empieza a clamar a Jesús antes de que viniera a postrarse ante Él, empieza a gritar y a decir, Señor Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Así es que esta mujer tenía ciertas características. Lo primero ya dijimos, no era judía, era gentil, era despreciada para los judíos, para la cultura judía. Humanamente hablando, era despreciada. Pero Jesús no la despreció. Jesús simplemente hizo énfasis en la razón de su ministerio. Pero lo más importante es que Jesús, y yo estoy seguro que así era, sabía las cosas que habían de acontecer, porque parte de las características de esta mujer es que la mujer, aunque no era judía, conocía la palabra y creía que Jesús, de acuerdo a las profecías, era de la descendencia de David. Recuerde que tanto María como José, su marido, venían de David. Uno de ellos venía de Salomón, se cree que es José, de Salomón, hijo de David, rey de Israel, y se cree que María venía de otra ascendencia de Natán, también hijo de David. Sabemos que cuando se contabilizaba a los hijos digamos que en la manera de que se registraba a los hijos, no se registraba bajo el nombre de la madre, pero bajo la tutela o el nombre del padre, y siempre se consideraba la ascendencia del padre, la descendencia de los antecesores hacia el padre, o la ascendencia. Por eso en uno de los evangelios viene descrito, en Mateo, viene descrito la genealogía de Jesús a través de David y Salomón. Pero en otro de los evangelios, y creo que es en Lucas, viene descrito la descendencia de Jesús de David y Natán, porque ahí está describiendo a María y en Mateo está describiendo a José. Bien, pero lo importante de esto
es que la mujer sabía que Jesús era de la descendencia de David y la mujer conocía las profecías. Y no solo eso, sino que además de las profecías, la mujer reconocía el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo revela algo extraordinario aquí. Dice, no he venido a salvar sino a las ovejas de Israel. No he venido a salvar sino a las ovejas de Israel. Mire, vamos a leerlo una vez más porque esto es muy interesante. Dice, pero Jesús no le respondió palabra, entonces se acercaron los discípulos y él dijo en el versículo 24, no soy enviado. Cuando Jesús dice no soy enviado, está hablando de que el Padre lo envía. Fíjese, el Padre lo envía. Dios mismo, que era en el principio, se hizo carne por la voluntad del Padre. El Padre lo envía. Jesús, Dios, era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, el Hijo, Dios Hijo, se hizo carne por la voluntad del Padre que lo envió. Dice, se hizo hombre para venir a salvar. Jesús mismo define aquí, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas. Ovejas perdidas. ¿Para qué perdidas? Para encontrarlas, para salvarlas, rescatarlas.